Bienvenidos de nuevo a su canal de confianza, donde les traemos todo sobre el mundo del espectáculo turco. Espero que estén súper bien, con cafecito en mano y listos para un nuevo drama, porque hoy tenemos uno jugosito. ¿Se acuerdan de la parejaza que hicieron Demet Özdemir y Can Yaman? Claro que sí. Erkencikus, ¡ay qué recuerdos! La química entre ellos era palpable, traspasaba la pantalla, y todos, absolutamente todos, suspirábamos con cada uno de sus encuentros. Pero como en toda buena novela turca, detrás de cámaras la historia no fue exactamente un cuento de hadas. Y hoy vamos a hablar de eso, específicamente de unas declaraciones recientes de Demet que han dado mucho, pero mucho de qué hablar. Así es, mis chismosos, Demet Özdemir ha roto el silencio y ha hablado sobre su relación con Can Yaman después de Erkencikus. Y lo que ha dicho, créanme, es digno de analizarlo con lupa. Prepárense porque vamos a desmenuzar cada detalle, cada declaración, cada insinuación. Porque hoy, vamos a hablar de por qué Demet Özdemir reveló que no quiso avergonzar a Can Yaman. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de chismes turcos, quiero pedirles un favorcito. Si son nuevos por aquí, o si ya llevan tiempo pero aún no se han suscrito, este es el momento. No se pierdan ninguno de nuestros vídeos, donde les traemos los mejores chismes, las últimas noticias, y los análisis más profundos del mundo del espectáculo turco. Suscríbanse, activen la campanita, y únanse a nuestra comunidad de amantes de las novelas turcas. Los estamos esperando. Ahora sí. Agárrense que allá vamos. La relación entre Demet Özdemir y Can Yaman siempre ha sido objeto de especulaciones. Desde el momento en que se unieron en Erkencikus, los fanáticos no pudieron evitar preguntarse si su química en la pantalla se extendía a la vida real. Y para ser honestos, ambos alimentaron esa llama. Sus interacciones fuera del set, sus miradas cómplices, sus comentarios juguetones, todo apuntaba a que había algo más que una simple amistad entre ellos. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la realidad era mucho más compleja. Después del éxito arrollador de Erkencikus, las cosas comenzaron a enfriarse entre Demet y Can. Se rumoreaba de todo, celos profesionales, egos inflados, diferencias irreconciliables. La verdad es que nadie sabía con certeza qué había pasado entre ellos. Y ambos, tanto Demet como Can, se mantuvieron herméticos al respecto. Hasta ahora. En una entrevista reciente, Demet Özdemir finalmente se animó a hablar sobre su relación con Can Yaman después de Erkencikus. Y lo que dijo, como les mencioné, ha generado un tsunami de reacciones en las redes sociales. Demet, con una sinceridad que sorprendió a muchos, reveló que su intención nunca fue avergonzar a Can Yaman. Pero, ¿a qué se refiere Demet con esto? ¿Qué situaciones pudieron haber generado ese sentimiento de vergüenza en Can Yaman? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Según las declaraciones de Demet, la presión mediática y las expectativas de los fanáticos jugaron un papel fundamental en el distanciamiento entre ella y Can. La constante especulación sobre su vida personal, los rumores infundados y las exigencias de que confirmaran su romance terminaron creando un ambiente tóxico que afectó su relación. Era un torbellino de opiniones, comentarios y paparazzi siguiéndolos a cada paso, algo que, según Demet, se volvió asfixiante. Demet explicó que ella siempre intentó mantener una postura profesional y discreta, evitando alimentar los rumores y centrándose en su trabajo. Sin embargo, algunas de sus acciones, o mejor dicho, la interpretación que se les dio a sus acciones, pudieron haber sido percibidas como una forma de avergonzar a Can. Ella siempre fue muy consciente de su imagen pública y de cómo se proyectaba, intentando evitar cualquier drama innecesario que pudiera afectar la producción y al equipo de Erkencikus. Por ejemplo, Demet mencionó que en varias ocasiones se sintió presionada a responder preguntas sobre su relación con Can en entrevistas. Ella intentaba ser lo más diplomática posible, pero a veces sus respuestas eran malinterpretadas y utilizadas para alimentar aún más los rumores. Los periodistas sedientos de titulares la acorralaban con preguntas directas y a veces tendenciosas, buscando una confirmación que ella se negaba a dar. Demet siente que sin quererlo pudo haber contribuido a crear una imagen negativa de Can Yaman. Ella lamenta que en ocasiones, sus palabras fueran sacadas de contexto y utilizadas para pintar una imagen distorsionada de la situación entre ellos. Además, Demet admitió que la competencia profesional también influyó en su relación con Can.
Después del éxito de Erkenci-Kuş, ambos se convirtieron en estrellas internacionales, y cada uno siguió su propio camino. Demet se centró en proyectos más diversos y arriesgados, mientras que Can apostó por proyectos más comerciales y enfocados en el mercado internacional. Esta divergencia en sus elecciones profesionales, aunque comprensible, también añadió una capa de complejidad a su dinámica. Esta diferencia en sus trayectorias profesionales, sumada a la presión mediática, generó cierta tensión entre ellos. Demet siente que de alguna manera, su éxito pudo haber eclipsado a Can, y que esto pudo haber generado sentimientos de inseguridad en él. Aunque ambos eran increíblemente talentosos, el hecho de que Demet comenzara a explorar papeles más desafiantes y a recibir elogios por su versatilidad, pudo haber afectado la percepción pública de Can. Ella siempre admiró el trabajo de Can y nunca quiso que su propio éxito fuera una fuente de incomodidad para él. Demet también reveló que Can Yaman tenía una personalidad muy impulsiva, y a veces decía cosas sin pensar. Esto, según ella, generaba situaciones incómodas que podían haber sido interpretadas como una forma de avergonzarla. Sin embargo, Demet aclaró que nunca se sintió ofendida por las palabras de Can, y que siempre entendió que él no tenía malas intenciones. Su espontaneidad, aunque a veces problemática, también era parte de su encanto y una cualidad que ella apreciaba. Demet siempre trató de comprender su perspectiva y de no tomar sus palabras demasiado en serio. Pero vayamos un poco más allá, mis chismosos. Profundicemos en esas cosas sin pensar que decía Can. Se rumorea que en algunas entrevistas, Can hizo comentarios sobre la intensidad de su conexión con Demet, comentarios que, aunque halagadores, pudieron haber generado presión sobre ella para confirmar un romance que no existía. Algunos incluso interpretaron sus palabras como una forma de insinuar que Demet no correspondía a sus sentimientos, lo que pudo haberla puesto en una posición incómoda frente a la opinión pública. Y no olvidemos el estilo de actuación de Can. Su enfoque apasionado y a veces excesivo en las escenas románticas también generó controversia. Algunos críticos argumentaron que su estilo era demasiado teatral y que no permitía que Demet brillara con la misma intensidad. Aunque su química en pantalla era innegable, la forma en que Can interpretaba a su personaje a veces eclipsaba la actuación de Demet, algo que inevitablemente generó comparaciones y especulaciones. Pero Demet, siempre elegante y discreta, nunca se quejó públicamente de la forma de actuar de Can. Ella entendía que cada actor tiene su propio estilo y que la interpretación es algo subjetivo. Sin embargo, es comprensible que en privado haya expresado sus reservas sobre ciertos aspectos de su colaboración. La presión de mantener una imagen pública impecable y de no alimentar los rumores de una posible rivalidad debió ser abrumadora. En resumen, las declaraciones de Demet Özdemir revelan que su relación con Can Yaman después de Erkenci-Kuş fue mucho más compleja de lo que se veía desde afuera. La presión mediática, las expectativas de los fanáticos, la competencia profesional y las diferencias de personalidad jugaron un papel fundamental en el distanciamiento entre ellos. No fue un simple desencuentro amoroso, sino una tormenta perfecta de factores externos e internos que terminaron separándolos. Demet, con estas declaraciones, buscaba aclarar que su intención nunca fue avergonzar a Can Yaman, sino simplemente proteger su privacidad y mantener una postura profesional. Ella reconoce que algunas de sus acciones pudieron haber sido malinterpretadas, pero insiste en que siempre sintió un gran respeto y admiración por Can. Su deseo es que el público entienda que su relación, aunque intensa y apasionada en la pantalla, no se tradujo necesariamente en un romance fuera de ella. Ahora bien, mis chismosos, ¿qué podemos sacar en claro de todo esto? Pues, en primer lugar, que las relaciones en el mundo del espectáculo son mucho más complicadas de lo que parecen. Detrás de las sonrisas y las poses para las fotos, se esconden presiones, inseguridades y conflictos que pueden afectar profundamente a las personas involucradas. La fama, lejos de ser un cuento de hadas, puede ser una jaula de oro que limita la libertad y la autenticidad de las personas. En segundo lugar, que la comunicación es fundamental para mantener una relación sana, ya sea amorosa o profesional. Demet y Can, al parecer, no lograron comunicarse de manera efectiva después de Erkenci-Kuş, lo que contribuyó a que su relación se deteriorara. La falta de diálogo abierto y honesto, la incapacidad de expresar sus sentimientos y preocupaciones, terminaron creando un muro entre ellos. Y en tercer lugar, que es importante no dejarse llevar por las especulaciones y los rumores. Los fanáticos de Erkenci-Kuş idealizaron la relación entre Demet y Can, creando una imagen que no se correspondía con la realidad.
Esto sin duda generó una presión adicional sobre ellos y contribuyó a su distanciamiento. La necesidad de separar la ficción de la realidad es crucial para entender la complejidad de las relaciones en el mundo del espectáculo. En fin, mis chismosos, el caso de Demet Özdemir y Can Yaman es un claro ejemplo de cómo la fama y la presión mediática pueden afectar las relaciones personales. Esperemos que ambos puedan superar sus diferencias y seguir adelante con sus carreras profesionales. Y quién sabe, quizás algún día vuelvan a trabajar juntos y nos regalen otra novela turca para suspirar. La esperanza, como dicen, es lo último que se pierde. Y ahora, para ir terminando, hagamos un breve resumen de lo que hemos visto hoy. Demet Özdemir reveló que nunca tuvo la intención de avergonzar a Can Yaman después de Erkenci. Explicó que la presión mediática, las expectativas de los fanáticos, la competencia profesional y las diferencias de personalidad jugaron un papel fundamental en su distanciamiento. Demet también aclaró que siempre sintió un gran respeto y admiración por Can, y que su intención era simplemente proteger su privacidad y mantener una postura profesional. En definitiva, una historia compleja que nos demuestra que las relaciones en el mundo del espectáculo son mucho más complicadas de lo que parecen. Una historia que nos recuerda que detrás de cada sonrisa en la alfombra roja, hay una persona real con sus propias luchas y vulnerabilidades. Y bueno, mis chismosos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis profundo de las declaraciones de Demet Özdemir. A mí personalmente me pareció muy interesante escuchar su versión de la historia. Es importante recordar que siempre hay dos lados en cada historia y que la verdad, a menudo, se encuentra en un punto intermedio. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. De verdad que valoro mucho su apoyo y su compañía. Son ustedes la razón por la que sigo trayéndoles los mejores chismes del mundo turco. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan de las declaraciones de Demet Özdemir? ¿Creen que ella fue sincera al hablar sobre su relación con Can Yaman? ¿O creen que está ocultando algo? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero leerlos todos. Me encanta saber lo que piensan y compartir sus opiniones. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Y recuerden que aquí en su canal de confianza, les traemos los mejores chismes, las últimas noticias y los análisis más profundos del mundo del espectáculo turco. Así que ya lo saben. Denle like, compartan, suscríbanse y activen la campanita. Los espero en el próximo vídeo. Besitos. Chao, chao.